Imagina por un momento que el primer nombre de tu familia, ese que estaba destinado a sostener una memoria y una promesa, desaparece de la historia. ¿Qué sucedió con el primogénito de Judá, el hombre que nació con expectativas y murió envuelto en silencio? ¿Puede alguien en su situación ser redimido y recuperar su honra? Esa pregunta nos guía hoy, mientras abrimos un relato corto en palabras, pero de enorme peso teológico. Génesis 38. Vamos a obedecer al texto, a respetar sus límites y al mismo tiempo dejar que sus silencios hablen. Antes de seguir, comenta desde dónde nos escuchas y suscríbete si te interesan estas historias que nos confrontan y enseñan. La escena se sitúa en un tiempo en que la familia, la tierra y la promesa estaban íntimamente unidas. La primogenitura no era un detalle administrativo, era un cimiento. Ser el primogénito implicaba recibir la continuidad del nombre, la responsabilidad de mantener el culto familiar, la herencia que aseguraba el linaje. En la cultura antigua, el primogénito era la columna que sostenía la casa. Su caída comprometía no solo a un individuo, sino la memoria y la estructura social de la familia. Esa expectativa pesaba sobre desde su nacimiento. Judá, el padre de ya no vivía en la casa de su padre Jacob. Se había alejado, establecido en tierra ajena, casado con una mujer de otra región llamada la hija de Súa. Ese distanciamiento no es un mero dato biográfico, crea un terreno inestable. Cuando el patriarca se aleja, la transmisión de valores y de control espiritual se diluye. En ese contexto nace el primogénito, y con él la tensión entre posición y conducta. El título le pertenecía por nacimiento, pero el texto bíblico pronto señalará que su vida no correspondía a la carga que llevaba. La narración bíblica no se entretiene en escarbar detalles íntimos. Lo que leemos es tajante y escueto. Fue considerado mal a los ojos del Señor, y por eso murió. El texto no nos entrega la acusación específica, deja un vacío que obliga a prudencia interpretativa. No es licencia para la especulación, sino un recordatorio de que la Escritura a veces registra juicios sin dar la biografía moral completa. Aquí hay una tensión que debemos reconocer, la gravedad del juicio divino frente al misterio de lo no explicado. Somos llamados a aceptar el veredicto textual sin añadir historias que el texto no permite. La muerte de abre un hueco jurídico y social que en aquel tiempo debía ser resuelto por la ley del levirato. La costumbre, no aún codificada como ley completa pero practicada, exigía que el hermano sobreviviente tomara esposa a la viuda para perpetuar el nombre del hermano muerto. Judá llama a su segundo hijo, Onán, para cumplir esa responsabilidad. Onán hace lo que hoy comprenderíamos como una negación del deber, evita engendrar un hijo que sería reconocido como heredero de su hermano. Este obrar deliberado provoca la condena divina y su muerte también. Nuevamente, la narración no se entretiene en psicologías profundas, registra hechos con consecuencias directas y serias. En medio de estos episodios aparece Tamar, la mujer que fue dada por esposa a Tras quedar viuda, y luego viuda por segunda vez por la muerte de Onán, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. En esa sociedad, su condición no era solo personal. La viudez significaba potencial pérdida de sostén, de posición y de derecho a ser madre en la línea que garantizaba herencia. Tamar espera el cumplimiento de la promesa familiar, que Sela, el tercer hijo vivo, la tome como esposa cuando llegue el tiempo. Pero Judá no cumple. La demora y la excusa de posponer, de guardar a Sela hasta que crezca, muestran el fracaso de la familia en proteger tanto a la mujer como al nombre. La historia pivota cuando Tamar decide actuar. Su recurso no es un acto gratuito ni un deseo de escándalo, es una respuesta desesperada a una injusticia sostenida. Tomando una decisión calculada, se despoja de su estatus y se presenta al borde del camino buscando justicia y continuidad. En un encuentro nocturno, Judá no la reconoce y se comporta con ella bajo una apariencia que después lo llevará a un serio reproche público. Tamar exige las garantías que la cultura ofrecía para probar la responsabilidad del vínculo. Toma el sello, el cordón y el cayado, que Judá entrega como prenda, y guarda esas señales para mostrar luego. Cuando es acusada públicamente y se prepara para ser castigada, Tamar exhibe esos objetos: el sello, el cordón, el cayado, pruebas que revelan la verdad y exponen la falta del padre mismo.
La reacción de Judá en ese momento es desgarradora y reveladora. Frente a la evidencia, su respuesta no es la condena final, sino el reconocimiento. Ella es más justa que yo. No es una frase banal, es una confesión pública, un giro moral que muestra arrepentimiento y una corrección de juicio. Judá mismo admite que su negligencia provocó la necesidad del recurso de Tamar. Aquí no se restaura el nombre de directamente, ni se dice que su honra vuelva sobre él. Pero hay una restitución en la familia. Mediante la acción de Tamar, la línea se reanuda y el propósito prometeico continúa. De la unión resultante nacen gemelos, Fares y Sera. En la cadena de la historia bíblica, este nacimiento no es anecdótico. A través de Fares vendrá la genealogía que desemboca en David y, según la Escritura, en Jesucristo. Es decir, aunque no volvió a la vida, ni su nombre recobró su posición por sí mismo, la promesa que parecía amenazada por la falla humana encuentra vía de continuidad. Dios, en su soberanía, no permite que el pecado anule por completo el propósito divino. Redirige y utiliza instrumentos inesperados para la salvaguarda de la promesa. Llegamos así a la pregunta que planteó el título: ¿puede redimirse y recuperar su honra? La respuesta, conforme al texto, tiene dos niveles que debemos distinguir con cuidado. En primer lugar, bíblicamente no hay ningún registro de que se arrepintiera antes de morir, ni de que su honor fuera restaurado personalmente. La Escritura no sugiere una resurrección literal o una rehabilitación post-mortem para Sería teológicamente temerario afirmar lo contrario sin base textual. Por tanto, desde una lectura literal y responsable del relato, no podemos decir que recuperó su honra en vida ni que hubo un acto de restauración directo a su nombre. En segundo lugar, si ampliamos la mirada a la historia redentora más amplia, vemos que la honra, entendida aquí como la conservación del propósito y la integridad de la promesa, sí se recupera de modo indirecto. La continuidad del linaje, la protección del nombre familiar y la eventual llegada de figuras esenciales en la historia de la salvación ocurren. Esa recuperación es correctiva y teleológica. La honra del linaje no depende de la perfección de cada individuo, sino de la fidelidad del propósito divino que reorienta la historia aún después de las caídas humanas. En otras palabras, aunque no sea restaurado explícitamente en el texto, la finalidad divina que su primogenitura implicaba no se pierde. Dios rehace el camino por medio de otros. Aquí hay que protegernos de dos extremos peligrosos. Por un lado, no podemos minimizar la seriedad del juicio. El texto muestra que el pecado tuvo consecuencias reales y que el juicio divino fue severo. Ignorar eso sería negar la gravedad del mal y la seriedad de la santidad de Dios. Por otro lado, no debemos concluir que un pecado individual hace inútil la historia de la promesa. La soberanía de Dios y su propósito redentor operan incluso sobre los escombros del fracaso humano. Ese doble énfasis, justicia y soberanía, es vital para una lectura bíblica equilibrada. También debemos tratar a los personajes con la complejidad que merecen. Judá no es un villano unidimensional ni un héroe intachable. Se le muestra como un hombre que se alejó, que falló en su deber, pero que al fin reconoce su error públicamente. Su frase sobre Tamar es una confesión que implica transformación. No podemos especular sobre toda su vida posterior, pero el texto sí sugiere un cambio moral. Tamar, por su parte, no es presentada como una mujer que busca escándalo por gusto. Actúa dentro de un sistema que la ha puesto en una situación insostenible y que no cumple sus obligaciones. Su táctica es transgresora, sí, pero también legítima desde la perspectiva de una mujer que busca justicia y derechos negados. La Escritura la presenta con dignidad, se convierte en instrumento de la continuidad prometida, no por astucia vacua, sino por su firmeza en reclamar lo que la ley y la cultura deberían haber asegurado. Onán merece también una lectura sobria. Su negativa a cumplir con el deber de su hermano no es un acto anodino, es un rechazo de la responsabilidad familiar. La narrativa relaciona esa actitud con la sanción divina. Nuevamente, no entraremos a dramatizar psicológicamente sus motivos. El texto registra el hecho y su consecuencia. Lo que esto subraya es que la responsabilidad comunitaria, la obligación de preservar el nombre y la herencia, era un asunto de peso en aquel orden social, y su incumplimiento tenía repercusiones. Reflexionemos ahora sobre algunas implicaciones teológicas y pastorales prácticas que esta historia nos ofrece. Primero, el silencio del texto sobre detalles íntimos no es ausencia de verdad, es una invitación a la humildad interpretativa. No podemos reconstruir la biografía moral de con fantasías, y menos aún usar su caso para dictar sentencias sobre la condición final de una persona fuera de lo que la Escritura declara.
Segundo, el relato nos confronta con la necesidad de responsabilidad intergeneracional. Lo que un padre o una familia descuida puede tener consecuencias que trascienden una vida. Judá, al alejarse y no garantizar la seguridad de su familia, contribuye a un desastre que otros tuvieron que reparar. Hoy, como comunidad, debemos preguntarnos qué cimientos estamos dejando a quienes vienen detrás. Tercero, la historia afirma la dignidad de las mujeres y al mismo tiempo denuncia las estructuras que las vulneran. Tamar no es presentada como mera transgresora inmoral. Ella es la que, en ausencia de un sistema justo, toma la iniciativa para asegurar la continuidad que se le niega. Debemos aprender a ver sus acciones dentro del marco de la opresión institucional y reconocer que la justicia a veces exige medidas difíciles. No se trata de glorificar transgresiones, sino de entenderlas como respuestas humanas en contextos desdeñosos. Cuarto, la soberanía divina es una clave teológica que atraviesa todo el relato. Aunque el texto muestra fallas humanas, Dios no pierde de vista su promesa. El propósito redentor no queda cancelado por la desobediencia, más bien se revela su capacidad para canalizar la historia hacia la fidelidad a su palabra, aún utilizando caminos que la moral humana hubiera evitado. Eso no es una disculpa para el pecado, sino una afirmación de que la fidelidad de Dios supera nuestra fragilidad. Quinto, la restauración de la honra puede ser indirecta y comunitaria. La honra de un nombre puede no regresar a la biografía de quien la perdió. En algunos casos, la recuperación se manifiesta en la continuidad del propósito que ese nombre representaba. Esta es una lección agridulce. Justicia y restitución no siempre se traducen en rehabilitación individual en términos visibles, pero sí en la preservación del proyecto divino más amplio. Para la familia de Israel, la continuación del linaje fue la forma en que la promesa se mantuvo viva. En el plano pastoral inmediato, ¿qué podemos aprender? Primeramente, que el pecado no queda sin consecuencias. La disciplina divina es real. Esto debe impulsarnos a la vigilancia personal, a la confesión sincera y al cuidado de los más vulnerables a nuestro alrededor. Segundo, la historia nos llama a no abandonar a quienes parecen haber fracasado. Si bien no podemos inventar restauraciones donde la Escritura no las registra, sí podemos ser instrumentos de restitución para los demás, proteger a los marginados, sostener a las viudas, honrar recuerdos y nombres que han sido pisoteados. Tercero, este relato es un llamado a la responsabilidad familiar y comunitaria. La fe no es algo que se transmita en el abandono. También hay una consecuencia para la predicación y la enseñanza. Debemos evitar convertir a en un manto con el que cubrir nuestras curiosidades morbosas. Su silencio debe llevarnos a reflexionar sobre la santidad y la gravedad del juicio, sin transformarlo en espectáculo. La historia de es un recordatorio sombrío de que la posición no garantiza la integridad y que la gracia no es un cheque en blanco para la negligencia. Ahora bien, podemos preguntarnos si la redención, entendida en sentido amplio como restauración del honor y pertenencia, puede operar después de la muerte. La Escritura en este texto no lo presenta. Es saludable mantener el misterio con reverencia. La teología cristiana ofrece diversas reflexiones sobre la misericordia de Dios respecto a los que murieron sin registro de arrepentimiento, pero esas son especulaciones que no deben ser planteadas como certezas a partir de Génesis 38. En la predicación responsable es mejor afirmar lo que el texto nos da: juicio, consecuencias y la continuación de la promesa mediante otros. En el terreno de la esperanza teológica general, dejamos espacio para la misericordia de Dios sin enunciarla como hecho bíblico en este pasaje. Volvamos a Judá por un momento, porque su figura contiene una enseñanza poderosa sobre la recuperación moral. Él no es absuelto sin más, su reconocimiento público de culpa es significativo. Ella es más justa que yo, implementa una corrección interna que tendrá efectos en su conducta posterior. Es un recordatorio de que reconocer fallas públicas y personales abre la vía a la transformación. En la vida eclesial y familiar, el arrepentimiento visible y el reconocimiento de injusticias son pasos esenciales para la restauración colectiva. Judá nos muestra que el orgullo y la indiferencia a la justicia pueden ser derrotados por la confrontación de la verdad. Asimismo, Tamar nos interpela por su valentía y por la justicia que persiguió. Ella nos enseña que la búsqueda de justicia puede requerir iniciativas creativas y que la dignidad humana pide acción cuando la estructura falla. No se trata de aprobar todos los métodos sin juicio, sino de comprender la desesperación que empuja a las personas a buscar aquello que por derecho se les niega.
La Iglesia contemporánea tiene la responsabilidad de construir sistemas que protejan a los vulnerables para que nadie se vea forzado a medidas extremas para obtener justicia. Hay además una lección sobre la providencia. Las roturas humanas no deshacen el plan divino. Dios, que conoce los corazones y las tramas invisibles, entra en la historia y redirige. El nacido Fares será pieza en la genealogía que desemboca en la monarquía davídica y en la promesa mesiánica. Eso nos lleva a contemplar cómo la fidelidad divina respeta la historia humana, incluso cuando ésta está fracturada. Dios no maquilla el mal, lo utiliza como parte del camino hacia su propósito soberano. En el ámbito práctico para nosotros hoy, mantengámonos responsables con los roles que nos han sido confiados. No minimicemos la importancia de criar, de enseñar, de preservar la memoria espiritual. Cuando un líder se aleja, la casa tiembla. Cuando un padre calla, otros pagan el precio. Que esta historia nos haga más comprometidos con la formación y la protección de las generaciones futuras. Aprendamos a mirar a las Tamar de nuestro entorno con ojos de compasión y acción, y a corregir las injusticias estructurales que las empujan a recurrir a soluciones drásticas. También aprendamos a no convertir la soberanía divina en una excusa para la pasividad. El hecho de que Dios pueda redirigir no nos autoriza a descuidar nuestras responsabilidades. Al contrario, sabiendo que Él obra para el cumplimiento de la promesa, somos llamados a colaborar activamente, a no ser agentes de ruina, sino de restitución. La narrativa de Génesis 38 nos exige una doble fidelidad, a la santidad divina y a la justicia humana. Quisiera terminar con una afirmación honesta y sencilla. ¿Redimió Dios a Er y le devolvió su honra según lo que el texto registra? No hay evidencia de ello en la Escritura. No podemos afirmar lo que la Biblia no afirma. Pero, ¿perdió la honra de la promesa para siempre? Tampoco, la promesa no se perdió. Dios, en su soberanía, hizo que la historia continuara por otros, preservando el linaje que llevaría a figuras decisivas en la historia de la salvación. La honra, entonces, se reestableció en el tejido familiar, aunque no necesariamente en la biografía individual de Er. Hay una restauración funcional y comunitaria que no borra las consecuencias personales del juicio. Que esta historia nos mueva a la sobriedad, a confesar lo que debemos confesar, a responsabilizarnos por lo que nos toca, a proteger a los vulnerables y a reconocer que, aunque a veces el individuo fracase, el plan de Dios puede encontrar caminos para cumplir su promesa. No usemos el pasaje como un tribunal de curiosidades sobre la vida privada de Er. Usémoslo como espejo que nos muestra nuestras fallas y como faro que nos recuerda la fidelidad divina. Si esta narración te desafió a mirar la responsabilidad familiar, la justicia y la soberanía con nuevos ojos, comparte este video con alguien que necesite esta palabra y suscríbete para más lecturas que confrontan el corazón y enseñan la palabra. Que la gracia nos enseñe a vivir con integridad, que la justicia nos lleve a proteger a los más débiles y que la soberanía de Dios nos impulse a no perder la esperanza en medio de las rupturas humanas. Que el Señor nos conceda discernimiento para no caer en la indiferencia, valentía para enfrentar las injusticias y humildad para reconocer cuando hemos fallado. Amén.